buenas noches, bienvenidos a este su programa La Danza de la Vida. Es un gusto recibirles y difundir arte y cultura a través de este medio. Y el día de hoy, en este programa, tenemos a alguien muy especial. A alguien que todo México agradece que exista. Ella es la maestra Arcelia de la Peña, promotora, maestra y coreógrafa. Ha hecho una cantidad de obra que parece ahí está y no se ve. Pero para nuestras generaciones que crecimos con ella y con su hacer, es un gran honor tenerla hoy, porque además de ese hacer, continúa siendo hoy. Maestra, bienvenida a este su programa. Un placer de estar con ustedes. Agradezco mucho esta invitación. Pues maestra, queremos conocer un poco de su persona, de su energía. Hemos tenido el gusto de acompañarnos en alguna forma, ya iremos contando a través de este programa la historia. Y pues la historia inicia por el principio, no por otra forma. ¿Cómo fue su acercamiento por primera vez con el arte? ¿A través de quién? ¿La llevaron a ver algún espectáculo? ¿Ya había algún familiar en casa que se inquietaba por la cultura? ¿Cómo fue? Bueno, mi padre era un gran amante de la ópera. En mi casa se escuchaba mucho ópera. Sí. Y él me llevaba al teatro los domingos, al Teatro Orientación, allá en el Centro Cultural del Bosque. Sí. Me llevaba a ver al Zapatero Remendón. Sí. Quienes son de mi época se han de acordar. Y bueno, eran cuentos infantiles, pero a mí me parecía fascinante esto del teatro. Que la gente subiera y me contara una historia y me llevara a un mundo alternativo me parecía fascinante. Y coincide esta época, muy pequeña yo, con mi maestra del kinder, iba a abrir su academia de ballet. Y entonces nos da una participación a sus alumnas de la escuela, como una publicidad. Y yo en ese momento decido que tengo que estar ahí esa misma tarde. No sé por qué, no sé qué me imaginó. Yo digo que yo no escogí la danza, yo digo que la danza me escogió a mí porque fue una necesidad de ir y necedad, porque me acuerdo que mi mamá me decía, sí, espérate, vamos a ir en la semana. No, es que tiene que ser hoy, si no me van a expulsar. Cualquier pretexto para que mi madre me llevara. Y me quedé, ahí me quedé. Tenía yo 5 años y me pareció un mundo fascinante. No sé qué fue lo que me fascinó, pero fue un sueño que se me metió en la cabeza y que lo quería realizar. Por supuesto que yo quería ser la primera bailarina de México. Claro. Y bueno, no todas llegamos a ser las primeras bailarinas de México, ni las segundas ni las terceras. Y entonces cuando me enfrenté con que no iba a ser esa gran bailarina que yo quería, y a la par estaba yo ya metida en la docencia, pues preferí ser una gran maestra que una mala bailarina. Y empecé también en el mundo de la coreografía, lo empecé a abarcar en teatro musical, y empecé, la vida me fue llevando también a un camino empresarial, de empezar a conocer y ser manager de algunos grupos. Entonces, pues, no sé, de alguna manera la vida me enseñó muchas posibilidades de dónde desarrollarme. Sí. Y creo que las aproveché todas. Sí, las he aprovechado. Lo hemos notado, pero a ver, en ese primer encuentro, entonces, en ese momento, en esa edad donde había que decir, mamá, me tienes que llevar porque si no me expulsan, y la nariz de este tamaño, sí. Posibilitó en Arcelia de la Peña en ese momento, ¿qué? ¿Qué posibilita ese contacto con el arte en ese instante, el mundo de un enamoramiento. Es un enamoramiento con el movimiento, con la música, con el espejo, con la barra, con el imaginar, con el soñarme esa bailarina, sí. Con la capacidad de poderme, de bailar, de sentir la música y bailar. Para mí fue algo fascinante, ese contacto con creo que pues ya había crecido yo con música en casa de una manera natural, música clásica, música de ópera, como te digo, pero nunca interpretándola yo. Y entonces, pues aunque eran cosas muy sencillas lo que haces de niño a esa edad, que puedes interpretar pues cosas muy sencillas, yo creo que yo imaginaba cosas muy grandes,
Estaba realmente en lugares maravillosos. Y ha hecho cosas muy grandes. Ya lo platicaremos más adelante. Sí. Y ahora, bueno, pues ahí fue, te digo, este enamoramiento. Ahora, hay un primer encuentro, digamos, ya de manera a base de seguir un estudio con la Royal Academy en su inicio, en la conocidísima Academia de Ballet del Valle en su momento. Después esto se continúa hacia el Imperial, se certifica usted como Imperial, y de esto nos lleva, o sea, cómo todo se va conectando a estudiar en la Escuela Nacional de Danza, todo lo que es la metodología cubana. De esta formación, de iniciar, de ser esa pequeña que lleva a su papá, hasta ese salto cuántico, porque es un salto cuántico. ¿En qué momento, aunque creo haberlo percibido, pero para que el público sea más cercano, cree haber descubierto el hecho de su amor por la docencia? ¿De mi amor por qué, perdón? Por la docencia, por la enseñanza. Ay, también fue desde muy pequeña. Fue desde muy pequeña. A mí siempre me gustaba jugar a la escuelita, y por supuesto que era la escuelita de ballet. Claro. Mis primas y mis amigas cuando iban a la casa no les gustaba mucho, porque además yo siempre era la Miss. Entonces no les gustaba mucho, pero a manera de juego me gustaba imaginar que tenía mis alumnas, imaginar que tenía mi salón y que yo daba clases. Sí. Imitaba mucho a mi maestra, inclusive a mis maestros de la escuela también. Sí. Y desde muy joven, a los 14 años, sí. Mi maestra Marta O'Reilly me pide que le empiece a ayudar en algunos grupos. Creo que ella vio esas ganas mías también de incursionar en esto. Sí. Y empecé a ser su asistente hasta que me dio un grupo, sí. Ya con la responsabilidad de un grupo, pero muy jovencita. Ese grupo salió con sus exámenes bien. Sí. Y entonces de ahí consideré que era muy importante prepararme. Los años pasaron dando clases, pues no con una preparación muy seria como maestra, hasta que empecé a tomar cursos más importantes. Sí. Cuando terminé la preparatoria, por supuesto, mi padre me preguntó, ¿y qué vas a estudiar, mijita? Y yo le dije, danza, papá. Y me dijo, no estamos hablando de... Sí, de verdad. Me dice, no de las clases de la tarde. ¿Qué vas a estudiar para la vida? Le dije, danza. Yo quiero estudiar ballet. Sí. Entonces me dijo, no estoy de acuerdo, tú tienes que hacer una carrera más sólida, eso no creo que sea una carrera con la que puedas vivir. Y le dije, bueno, no te preocupes, yo te voy a demostrar que sí. Sí. Me metí a dar clases de inglés, de las clases de inglés, seguí con mis clases de ballet que daba y que tomaba, y entonces le dije a mi papá, ya no te tienes que preocupar, papá, yo ya puedo pagar mis clases. Y entonces fue cuando mi papá me dijo, esta niña lo va a hacer. Entonces más vale, un hombre muy inteligente, la verdad, me dijo, a ver, si lo vas a hacer, prepárate. Sí. ¿Dónde están los mejores? En ese momento yo estaba con el Royal Academy of Dancing, sí. Y descubriendo también lo del Imperial, le dije, pues en Inglaterra. Me dijo, entonces vete a Inglaterra y vete a estudiar allá. Sí. Y estuve estudiando en la Royal Academy, estuve estudiando también cursos con Imperial Society, en un lugar que se llama Dance Center, se llamaba, ya no existe, en Londres, con una gran maestra. Entonces el papá manda a Alemania a Arcelia de la Peña, sumando a este popular enunciado, ¿no? Si no puedes con el enemigo, únetele inteligentemente, así fue. Sí, y ahí tuve oportunidad de estar por periodos de unos 8 meses en 2, 3 ocasiones, y pues decidí que por ahí iba mi vida. Curiosamente, al regresar de esos viajes, surge una invitación a dar clases a otra academia, ya de manera independiente como directora, sí. Con más responsabilidades, ya sí. Sin el cobijo de mi maestra, por decirlo así. Sí. Esto implica que me tengo que seguir preparando. Es ahí cuando empieza el intercambio México-Cuba en todo lo de danza, que fue una época muy importante en la danza en México, sí. Cuando vinieron los cubanos a impartir su metodología. Sí. Tengo la oportunidad yo de estudiar con ellos. Ahí descubrí realmente sí.
cómo dar clases. Ahí fue hasta entonces que yo descubrí, hasta que conocí un método de enseñanza, fue cuando descubrí realmente a aprender a dar clases. Hubo un maestro que nos decía, y ahora lo uso yo como frase muy seguido, que decía, el día que dejes de aprender, deja de enseñar. Sí. Entonces me impresionó mucho ese comentario y entendí que toda mi vida como docente tendría que ser una vida también de estudiante, que yo tendría que seguir aprendiendo y estudiando. Y así ha sido, así ha sido. Ahora, maestra, hay una pregunta que se liga a esto y lo voy a hacer ya, porque es el momento. A partir de esa experiencia y habiendo escuchado eso del maestro, ¿qué es un docente ético para Arcelia de la Peña? Mira, para mí la enseñanza del ballet es, no sé si es una forma egoísta de verlo, pero para mí cada alumno que llega o cada alumno que ha llegado conmigo desde pequeño es como si me entregaran una pieza de mármol o una piedra en bruto. Sí. Y me dan la oportunidad de esculpir algo en esa piedra. Sí. En muchos casos no ha sido una bailarina lo que se origina de ese trabajo, pero sí trato de que sean grandes mujeres, mujeres guerreras, mujeres independientes, sí. mujeres comprometidas. Y digo mujeres porque la mayoría de mi educación ha sido hacia mujeres. Ya empiezo a tener hombres, curiosamente, varones en mi escuela después de muchos años, sí. Pero realmente la mayoría de mi relación ha sido con chicas. Bien. Entonces, ¿qué es ser una mujer ética, una docente ética? Pues es darle todo lo que uno puede darle a un estudiante. No todos van a ser bailarines, como yo no llegué a ser una bailarina. Sí. Bailé, pero no de manera profesional en la Compañía Nacional de Danza, pues. Sí. Pero es darle las mismas posibilidades, porque uno no debe de decidir sobre los alumnos según sus cualidades. Es el alumno o su vida la que va a decidir a qué suceda con esa danza o con esa enseñanza que tú le das, ¿no? Sí. Y podrá ser una enseñanza de vida o una enseñanza profesional. No sabemos finalmente qué es lo que va a hacer, si vamos nada más a complementar su educación o si vamos a convertir a ella como otra maestra, un coreógrafo, una bailarina. Sí. Pero el gran compromiso con el alumno es inculcar algo, dejar algo en esa persona. Los alumnos, yo digo que el ser maestro es una gran responsabilidad, no pueden pasar por la vida de uno o uno por la vida de ellos sin buscar dejar una huella, ¿no? Sí. Es muy importante que algo se quede, que en la memoria de esas chicas que han pasado por mi escuela y por mis clases, se lleven algo que los haya hecho crecer, que los haya hecho, que les haya ayudado en su vida. Maestra, creo que yo en mi medio también como docente, joven docente, usted con su amplia experiencia, siempre hay ciertos ingredientes que no pueden faltar en una clase. Pero como docente me inquieta el preguntarlo a Arcelia de la Peña con la estatura que tiene Arcelia de la Peña. ¿Qué ingredientes no pueden faltar en una clase para mantener el interés de un estudiante? Pues creo que todo parte del entusiasmo con el que lo haga uno, de la pasión, en compartir una pasión. Sí. Si eso no está arraigado en uno mismo, va a ser muy difícil transmitirlo. Sí. No se puede engañar. Ahí, no se puede dar lo que no se tiene. Exactamente. Entonces, si no tienes esa pasión por lo que estás haciendo, si no quieres que tus alumnos vivan la vida con pasión, con energía, con entusiasmo, pues como la he vivido yo, no lo puedes transmitir. Entonces creo que ese es uno de los ingredientes, la pasión, la energía, la generosidad y también el mantenerse uno muy firme en sus principios y en sus creencias.
Sí. La educación ha ido cambiando mucho, la educación en casa, los valores han cambiado muchísimo en nuestra sociedad. Sí. Y uno no puede ir navegando en la vida de acuerdo a lo que se pone de moda. Uno tiene que ir, sí, tomando, adecuándose a la situación, con esa capacidad, como ahora tener que dar clases por Zoom, jamás lo hubiera pensado. pero siempre siendo firmes en los valores que uno tiene, porque finalmente eso es lo que le va a transmitir uno al niño. Aunque sea una clase de danza, ahí también se están inculcando valores. La constancia, la perseverancia, la puntualidad, el esfuerzo, el no darse por vencido, la tolerancia a la frustración. Todo eso son ingredientes que no deben de faltar y que deben estar exigiendo todo el tiempo al alumno. A mí me parece que la danza es algo que yo leí una vez que te forja el carácter. Y una vez busqué en el diccionario qué quiere decir la palabra forjar. Y es agresivísima porque es con hierro marcar. Con hierro caliente marcar. Bueno, pues sí, no con esa agresividad, pero sí con ese ímpetu. Nosotros, si queremos ayudar a un niño a forjar su carácter, tenemos que tener esa fuerza también nosotros para buscar marcar a ese niño. Ya, qué bueno que lo comparte, maestra, porque es muy interesante oírlo en su experiencia. Y además ahora, en 1984 funda Dance Center, que es un espacio precisamente para poder llevar a cabo clases, talleres, en fin, varias actividades. Yo recuerdo haber escuchado de Dance Center hace muchos, muchos años a través de Guadalupe Díaz Esma, alumna suya, amiga mía. Y en su momento yo escuchaba todas estas clases y todo este lugar y los maestros inimaginables, era así como el top 10 en la escuela de la maestra Arcelia. En ese momento estaba Irina, en ese momento estaban los Ibatulin y había mucha conexión, y yo escuchaba ya de jovencita de este espacio. Maestra, ¿cómo es que toma la decisión de formar este espacio? Y un poquito que nos pueda compartir quiénes han estado y quiénes han emergido de ahí para continuar esta misión de promover y difundir la cultura de la danza en México. Bueno, esto nace desde que yo era niña, yo quería jugar a la escuelita, primero como un juego, la Miss de ballet, después pues la vida me lleva a dar clases en otros espacios, no en mío propio, hasta que nace mi primera hija y tengo que compartir la maternidad y el trabajo. Es que me doy cuenta que la mejor manera de hacerlo sería en mi propio espacio, que es ahí donde pues mis reglas, ¿no? Me permitirían poder estar más en convivencia con mi hija mientras yo seguía haciendo mi trabajo. Entonces, es ahí cuando decido abrir mi espacio. Consigo una casa muy, muy bonita, una casa en las lomas de Chapultepec, de estas casones antiguos, con grandes techos altos y pisos de madera y sótanos que hacían que tuvieran muy buenos pisos. Y decido abrir mi propia academia en 84, Dance. ¿Quiénes han pasado por ahí? Muchísimas niñas. Niñas que he escuchado que se convierten en grandes abogados, en grandes actuarios, en grandes dentistas, en grandes psicólogas, en maestras como Lupita, que tuvo su academia también y tiene su academia, en bailarinas, está ahorita Alicia Jaufray en la Compañía Nacional de Danza, también estuvo Isabel Mariscal, que también fue alumna de nosotros. Ella fue la primera alumna que mandamos a Rusia, cuando empezó a tener contacto con Rusia, es la primera que va. Estuvo también con nosotros una chica que estuvo bailando en Estados Unidos, Claudia Tinajero, y otras chicas que se fueron, la vida las llevó a Europa o a Estados Unidos, y sé que ahora tienen escuelas de danza o que tienen gimnasios o que tienen, montan coreografía para cosa comercial o que son bailarinas de teatro musical, en fin.
creo que pues ha surgido mucha gente y muchas grandes mujeres de la Academia de Ballet. Eso es. Maestra, en algún momento se va a Londres cuando su papá decide invertir inteligentemente en usted y se va a un centro que se llama Dance Center y su escuela se llama Dance Center, o sea que nada es casual. No, me gustó mucho ese lugar. Cuando llegué ahí, era un lugar en donde tú podías tomar las clases que quisieras, de lo que quisieras. Sí. Entonces podías tomar de clásico, de contemporáneo, de tap, de folclore, de jazz, todo tipo de jazzes, con muchos maestros. Entonces, a mí eso me pareció así como un espacio que daba para todo el mundo, que todo el mundo encontraba algo en Dance Center. Ahora se llama Pineapple el lugar. Me parece horroroso el título. Sí. Pero siempre cuando estuve yo en Dance Center dije, así quiero que se llame mi escuela cuando la ponga. Y así le puse. Y bueno, llevamos 37 años ya con Dance Center. Sí. Te digo, se han graduado muchas generaciones. Este año estamos graduando 3 generaciones de ballet con la escuela inglesa, de ballet con danza moderna, sí. de danza moderna y también de ballet de su escuela Vaganova rusa. Sí. O sea, muy completa la oferta. Sí. Muy completa, porque de alguna manera cada sistema tiene un diferente perfil. No es lo mismo un perfil para una escuela Vaganova que un perfil para una escuela inglesa, y todos, siempre hay un lugar para alguien. A lo mejor tú puedes no ser para la escuela Vaganova, pero sí puede ser para la escuela Royal o viceversa. Entonces esto es un poquito la misma idea del Dance Center aquel en Londres, que ahora tiene este nombre tan, digamos, diferente, que se aterriza en México y ofrece esta gama de posibilidades. Todos pueden danzar, nada más hay que tener el perfil identificado para llevarnos a ese lugar al que nos corresponde. Ahora, maestra, definitivamente no sé si es aventurero, si es el espíritu, si es intrepidez, si es curiosidad por la vida, pero en algún momento participa como coreógrafa y como bailarina en puestas en escena con Televisa, como asesora, con diferentes actores en Super Estrella. Entonces voy pasando en este recorrido mágico que es la vida de Arcelia de la Peña, y seguramente que estar en una empresa o colaborando directa o indirectamente con Televisa abre un campo de visión a lo que es el mundo del espectáculo. ¿Cómo fue esta visión a favor de la danza? Pues mira, ahí aprendí otro mundo, conocí otro mundo completamente diferente. Sí. El mundo de la televisión es mágico, es fascinante. En aquel entonces era un Televisa que tenía muchísimos recursos y que todo lo que tú pedías te lo daban. Todo. Lo que tu imaginación daba, te lo daban. Entonces, sí, hacer coreografía para algunos programas musicales, que fue básicamente lo que hice, sí, era como mágico, porque decía, y entonces aquí que baje un columpio y que una chica, y estaba el columpio, y aquí podría entrar una casa, y entraba la casa. Entonces era así como carta Santa Claus, todo lo que uno pedía sucedía. Y ahí mucho de mi trabajo fue con este grupo Timbiriche. Sí. Me tocó audicionarlos como maestra del Centro de Capacitación de Actores. Ahí yo daba clases con los adultos, con una generación interesantísima de actores que todos hicieron carreras brillantes. Sí. Fueron mis alumnos toda esa primera generación. Y luego también con los niños me tocó toda la selección de los niños que conformarían Timbiriche, que fue un fenómeno increíble que sucedió en México. Y bueno, me tocó hacerles las coreografías y era un reto para niños que no estudiaban danza. Sí. Sasha y Mariana tomaban clasecitas de ballet, sí, y las metí yo a tomar más clases de ballet y las hice que hicieran sus exámenes con la Royal en ese entonces. Los chicos lo odiaban, no les gustaba mucho la bailada. Ellos querían estar en la guitarra y estar en otra onda. Sí. Pero bueno, pensé mucho más que pensar en los niños con los que estaba yo trabajando, pensaba yo en los niños que iban a ver a estos niños. Sí, que ellos pudieran repetir lo que estaban haciendo, que ellos iban a querer ser ellos. Sí. Entonces, pensando en eso fue que se creó todo este fenómeno de
del Timbiriche, que me sorprende todavía que vas a bodas ahora y sigues escuchando. Claro, claro. Es toda una... Es increíble. Les tengo mucho cariño y mucho afecto a todos ellos. Y ahí fue donde empecé yo, además de como coreógrafa, también empecé a conocer lo que es el management, lo que es la producción, ¿no? Sí. A trabajar como productora. Sí. En ese entonces, Víctor Hugo Farril, que era vicepresidente de Televisa, me invitó a trabajar en una empresa que se llamaba Nueva Generación, que manejaba muchos grupos de este tipo, Fresas con Crema, todos estos. Sí. Y bueno, pues ahí empecé a conocer el mundo de los conciertos, de la empresa, ¿no? En el espectáculo. Me gustó, me llamó mucho la atención. Sí. Mi papá era contador y mi papá siempre me decía que por qué no heredaba yo su despacho. Y yo decía, papá, por favor, yo soy artista. ¿Dónde ves los números en mí? Y si supiera mi padre que ahora lo que más hago son presupuestos, cuando cada vez que hay que hacer una producción hay que ser muy bueno con los números. Pero ahí fue donde empecé a aprender todo esto. Sí. Te digo que la vida me dio oportunidades de ir incursionando en muchos terrenos. Sí. Y ahí fue donde empecé a conocer este mundo, vamos a llamarle de producción empresarial. ¿sí? Sí. Entonces, conocí lo que era la televisión, conocí lo que eran los eventos masivos, con los Timbiriches eran masivos, y conocí lo que era el manejar a un grupo tan importante como era Timbiriche. Sí. Ahora, maestra, aquí viene una parte muy, muy, muy importante donde puedo decir que directamente tocó mi vida, porque yo me recuerdo cuando estaba, bueno, la maestra Lupita, Renata, que iban a viajes a Rusia. Y yo en ese momento no tenía la capacidad económica para ir. Entonces siempre era como que todas tenían boletos para el avión, todas tenían para irse, pero pues yo me quedaba esperando en ese entonces. Siempre el sueño ir a Rusia, ¿no? En su momento. Pero un día Rusia llegó a mí. Un día Rusia llegó a mí a través de una empresa que en su momento se llamaba Ars Tempo y ahora se llama Escenarte. Y llegó en un 2011 y quiero darle una sorpresa, maestra. Cierre los ojos y cuando yo le diga los abre. Confíe. Ya puede abrir sus ojos, mis. Este programa es el primer programa, si no me equivoco, donde el Quiro Vale viene a México por primera vez y para mí fue con Giselle. Venía en ese entonces, ya me falla un poco la vista, ni modo, los lentes, pero voy a conservar la decencia y lo voy a leer sin lentes. Vino en ese momento Svetlana Zaharova, vino Diana Vishneva, de la cual tengo mi póster firmado por Diana Vishneva, ahorita se lo enseño porque está aquí, está ahí colgado, y vino Faruk Rusimatov. Tengo mis dos pósters firmados y para mí fue el gran acontecimiento. Para alguien que en su momento no podía viajar y veía a otros viajar, ver, a lo mejor no en primera fila, que creo que sí, dije, yo le invierto, por supuesto. No voy allá, mire, aquí está mi póster y aquí está Diana Vishneva, que sí, que no, ahí está Diana Vishneva. Y tengo firmado el de Faruk. Entonces, estos recuerdos tan lindos, maestra, siempre, absolutamente siempre agradecida. Porque para mí, si usted no hubiera traído estas enormes producciones a México, porque trajo además no solo el Kiev, no solo el Kirov, no solo el Bolshoi, vino la Scala de Milán. Le tengo que presumir, discúlpeme usted, yo no me voy a aguantar. Este lo firmó Faruk. En su momento, no entiendo qué dice, pero bueno, lo firmó. En su momento, para una joven, una pequeñuela ahí, ¿no? Comprando, porque me acuerdo que además, ya yo después invitaba y nos veníamos todas en un auto, íbamos de ciudades alternas, ¿no? Maestra, siempre agradecida porque gracias a esto, yo y muchas generaciones pudimos ver a un grandiosísimo Faruk Rusimatov,
pudimos ver a una bellísima Diana Višneva en sus tiempos de oro. Pudimos ver a tanto personaje, todavía trajo la Scala de Milán. A todas fui, yo no falté ni a una. A todas fui. Yo dije, no hay presupuesto para Rusia, pero sí hay presupuesto para ir a ver a Rusia en México. Y me tocó el programa de la Scala de Milán. Y en ese momento yo empezaba, no tan empezar como tal, pero me recuerdo que además tuvo la gentileza de invitar a niños mexicanos a audicionar para que participaran como el cuerpo de baile. Y tengo que decir que en ese momento mi alumna Andrea quedó elegida. Entonces, la vida da muchas vueltas y aquel que está ahí a un lado viendo y a lo mejor soñando como yo en su momento, ya fui a Rusia, ya fui, ya vine y voy a volver a ir. Sí, porque tengo la cabeza fuerte y cuando decido que voy a hacer algo, normalmente más tarde, más temprano sucede. Aquí, maestra, qué gran riesgo probablemente para usted tomar, porque son grandes ligas con grandes personajes que seguramente requerían. Yo me recuerdo haberme cruzado con algunos bailarines, no recuerdo el nombre del hotel. Qué cuerpos, qué presencias. Yo no podía bajar del elevador. Yo decía, si suben, si bajan, yo me subo y me bajo con ellos en el elevador, no hay problema. Qué producciones, qué escenografías. Era la carta Santa Claus que usted pidió en el otro lugar, pero para mí, en el sueño de mi vida. Así que quisiera yo que nos comparta. Yo le compartí ya lo que significó para mí, para mi corazón en ese momento. Yo me recuerdo que cuando llegué a ver a Faruk Rusimatov, yo esperaba un gran Faruk, como lo he visto en los videos, ya era un poco más mayor. Es el bailarín que más hermoso ha tirado las flores en el escenario cuando se muere Giselle. Nunca voy a olvidar esos segundos. No fue el giro, no fue el salto, fue como, yo no podía ver. Le decía a mi papá, es que cómo tiró las flores. No lo puedo creer. Esa miniedad, esa exquisitez, no se ve en cualquier compañía ni con cualquier bailarín. ¿Qué fue para el corazón de Arcelia de la Peña esta época, estos ballets? Uy, una época maravillosa, pero además estás hablando de una función que yo también lloré en esa función. Sí. Višneva y Rusimatov estaban en una relación en ellos, estaban muy enamorados. Sí. Y estaban en ese momento de la relación en donde no podían despegarse el uno del otro, porque los veías todo el tiempo, ¿no? Sí. Y la función que dieron fue de dos enamorados, pero de veras con el corazón. Sí. Ella una grandísima actriz y él también un bailarín increíble. No nada más lo imponente que era en la escena, sino el gran actor que era, el gran artista que era. Entonces, sí. Yo recuerdo, no he vuelto a ver, he visto dos Giselles que me han impresionado mucho en mi vida. Una fue en el Palacio de Bellas Artes con el Ballet de la Ópera de París, hace muchos años que vino, y otra fue esta función de Giselle que tú viste, sí. Que vimos juntas en el Auditorio Nacional, que es increíble lo que logramos ver. Sí. Para mí esta época fue una época de magia, fue una época de aprender tantas cosas, sí de mucho riesgo. La verdad es que cuando me dicen cómo lo hiciste, les digo pues con saliva, porque lo que yo más tenía eran palabras y razones y discursos para convencer a la gente de que me apoyara. Sí. Tenía que convencer a mucha gente de que me apoyara. Sí. Desde las entrevistas, conseguir una entrevista en radio, en televisión, para hablar de un ballet que iba a venir a México, nadie me la quería dar, porque me decían, no somos tu target. Este es un programa de espectáculos, este es un programa de chismes, este es un programa... Y le decía, por eso quiero estar, porque mira, la gente que ve los programas clásicos de arte, cultos, vamos a llamarle, esos ya compraron su boleto, pero a mí me interesa llevar esto al gran público.
Sí. Que miles de personas puedan ver esto, porque yo sé que los va a tocar. Yo sé que, sí, que si el ballet no había sido algo que los tocara en su vida, el ver esta función que tuviste de Giselle, a cualquiera le sacaba las lágrimas. Y yo vi al público con lágrimas en los ojos en muchas producciones, y tú no sabes la conmovida que me sentí. Ahorita que te escuché hablar, me conmoviste muchísimo. Y uno hace las cosas metido en este Inercia. enorme trabajo sin darse cuenta realmente de lo que está haciendo uno. Era hasta que me sentaba en la butaca, porque yo me sentaba a ver todas las funciones, después de que veía todos los problemas de la carga, todos los problemas que si con el piso, lo que no había salido en el ensayo, lo que sí había salido en el ensayo, lo que estaban contentos los bailarines, lo que no, todos los problemas y todo lo que sucedía, finalmente se abría el telón del Auditorio Nacional, empezaba a tocar la obertura de esas orquestas que se tenían que sonorizar en el Auditorio Nacional, que es algo dificilísimo. Y empezaba la magia ante 5,000 personas que se quedaban pasmadas, que se quedaban realmente fascinadas por lo que se presentaba. Entonces, para mí, el ser parte o el generar que todo esto sucediera, para mí era una satisfacción enorme. Entonces, yo me acuerdo que en un brindis, cuando estuvo, creo que es la tercera vez que vino el Quiro, teníamos un brindis con los bailarines al final de la gira. Y me acuerdo que les dije que, no es cierto, fue con el Bolshoi, porque te voy a compartir algo parecido a tu vivencia. Cuando vino el Bolshoi en el 60 y algo, antes del 68, o en el 68 creo, nos invitaron a niñas de academias a bailar con ellos. Y en el Auditorio Nacional Viejo. Entonces tenían un programa en donde entraban niñitas de las academias a hacer cosas. Y nos regalaban un par de puntas a cada una de las que participábamos. Y para mí fue lo más mágico que ha pasado en mi vida, haber estado ahí. Yo era suplente, nunca llegué a salir al escenario porque era suplente, y por supuesto que a la que suplía no le pasó nada. Yo siempre creo que decía que le pasara algo, no como no por maldad, pero sí porque quería yo vivir eso. Que no le sucedió nada. No le sucedió nada. Pero en fin, me regalaron mis puntas y estábamos con ellos en ese brindis que usábamos hacer siempre al finalizar las compañías, y se los dije. Yo de niña quise bailar con ustedes y no me tocó, pero ahora he podido presentarlos en el escenario, en el mismo escenario donde yo quería bailar con ustedes, los he podido presentar. Y para mí es la misma magia que viví cuando tenía esos 8 o 9 años. Y el detalle del Bolshoi fue muy lindo, porque entonces me firmaron todos los bailarines de esa ocasión un par de zapatillas de puntas. ¡Ay, qué hermoso! Y me lo regalaron. Pero fue muy lindo porque fue un gesto así de parte de ellos. Entonces, mira, así como te dije que el tener un alumno es como tener un bloque de una piedra preciosa, de un mármol, y de ahí ir viendo cómo dibujas a cómo se va convirtiendo este ser humano, ¿no? El hacer estas producciones también era un poco esto. Era desde empezar con el proyecto, con los primeros números, hacer los presupuestos, ver las cantidades de miles y miles y miles de pesos que se necesitaban, ver de dónde los íbamos a encontrar, de cómo íbamos a sentar en un país en donde la gente no iba al ballet, porque Bellas Artes siempre estaba con muy poco público. ¿Cómo iba a llenar yo un auditorio nacional? No era fácil. El único artista que llenaba el Auditorio Nacional era Luis Miguel. Y yo tenía muchas funciones enfrente, porque cuando contratas a un artista de pop o de cantante,
contratas una función y si se vende bien, contratas la segunda y si vas bien, la tercera y así te sigues. Con estos grupos, ellos no iban a venir por menos de 6, 7, 8 funciones, porque no les convenía cruzar todo el océano para venir a dar una función. Imposible, eso nunca iba a suceder. Tenías que comprar una semana de funciones, que valía 7, 8 funciones. Y la magia se hizo al punto que la primera gira tuvimos que abrir funciones extras. No lo podíamos creer, no podíamos creer. A mí se me salían las lágrimas cuando yo veía en el afuera, en la explanada del auditorio, gente con cartelones. Sí. Compro un boleto. A mí se me salían las lágrimas, de veras, porque habíamos logrado inyectar esa pasión que yo sentía, compartirla con muchísima gente. Sí. Y pues eso es un regalo que la vida me ha dado. Creo que es de lo que puedo sentirme más agradecida de la vida, que me haya dado ese regalo de haber podido compartir esta pasión que siento por lo que hago y por lo que he visto. Porque cuando yo empecé a ir a Rusia en esas épocas que tú dices que tú querías ir, sí, cuando yo vi el ballet ruso, me quedé deslumbrada. Sí. Y yo dije, esto se tiene que ver en mi país otra vez. Sí. Esto lo tenemos que tener en México. Se había olvidado ya en México el traer producciones internacionales. No llegaba nada. Si acaso llegaban algunas cosas al Cervantino, pero muy poco. Estas grandes compañías con estas grandes producciones ya no llegaban. Y yo decía, se están pasando generaciones y generaciones que no han tenido la oportunidad de ver todo esto. Sí. México tiene que tener una ventana abierta al mundo, sí, y ver qué sucede en el arte. Claro. Y sobre todo en la danza, qué sucede en otros lados del mundo. Claro. Y sí, los bailarines nos asomamos a ver qué sucede, pero el gran público no. Entonces, para mí era eso, era abrir esa ventana para que pudiéramos ver qué estaba sucediendo en otras partes del mundo con la danza y cómo fue evolucionando la danza en muchos lados. Muy, muy emocionante, es una época fascinante. Pues infinitamente agradecidos, maestra, a nombre de muchas generaciones que coinciden conmigo, pero tengo que decir que yo llevé a niñas y que esas niñas seguramente van a transmitirlo a otras niñas y que va volviéndose una red invisible, pero no por ello no presente, de danza. Y yo, y ampliamente a través de este programa La Danza de la Vida, le agradezco en el alma la posibilidad de haber podido ver a estos enormes bailarines. Tengo que decir que tiempo después viajé a Rusia, ya con el nuevo Teatro Mariinsky y el viejo. Dije, ya estoy aquí. No solo voy a ir al Teatro Mariinsky viejo, también voy a ir al Teatro Mariinsky nuevo. Con saliva también, pero fui. Y tengo que decir que ¿qué obra cree que vi en el Teatro Mariinsky viejo? Giselle. Yo dije, quiero ver el mismo ballet, porque yo quería llegar a Rusia antes, digamos, que a México. Y tengo que decirlo, y espero nunca escuchen esta entrevista por allá, esta función, imborrable. Estuve ahí, claro que el teatro hace su magia, ya desde que abres la puerta, desde que piensas quiénes han cruzado por ahí, dices, soy extremadamente afortunado, así he llegado con 3 pesos. Nada en diferencia de la calidad, con la calidad que se ofrecía ahí, lo cual no es un solo gracias, sino un doble gracias, porque podría haber sido una calidad rebajada, por así decirlo, o medida por gastos, o por presupuesto, o por tal. La misma calidad que se vio aquí en su productora, se ve allá en ese momento con toda la escenografía. Obviamente los teatros son diferentes y los foros, pero la esencia de la danza es la misma. Y bueno, me imagino, no sé, usted conectará esto, viene el Ballet de la Ciudad de México, que es con Isabel, con la maestra Isabel, se conjunciona. No sé por qué presiento que viene como el hilo conductor a través de esta necesidad de hacer que la danza sea para todos, no solo para quienes la amamos, sino que a lo mejor otros la perciban y la amen tanto o más que nosotros. Mira, a mí siempre como maestra me preocupaban varias cosas y me siguen preocupando.
uno era ser mejor maestra. Sí. Y para eso me preocupé porque vinieran maestros a darnos cursos, etcétera, ¿no? Y lo sigo haciendo ahora con un encuentro que siempre me ha preocupado esto, sí, el que los maestros nos preparemos más. La otra es porque entonces tendríamos mejores alumnos, también darle más oportunidad a los alumnos de que vean más, de que conozcan. Pero después de todo eso, ya generamos mejores bailarines y ¿a dónde van? ¿En qué espacio pueden desarrollarse? Sí. Entonces habría que crear más espacios para que se pudieran desarrollar. Ya es cuando fundamos el Ballet de la Ciudad de México, la maestra Isabel Ábalos y yo, sí, pensando que era muy importante que hubiera, además de la Compañía Nacional de Danza, un espacio donde se pudiera desarrollar más gente. Sí, y así fue durante muchos años, siempre con la ilusión de que se volviera una compañía estable. La economía nunca nos lo permitió, pero sigue el Ballet de la Ciudad de México como una compañía de temporada, sí, que se reúne para cuando tienen temporada. Sí. Ahora hay un sistema de estímulos fiscales que están dando, que se llama EFIDANZA, que nos han ayudado mucho a hacer nuevas producciones, sí, y con ello hemos podido reactivar el Ballet de la Ciudad de México. Sí. Pero ahí no terminaba, no nada más en un espacio donde más gente pudiera bailar, sino también que fuera una producción, a crear producciones de ballet para público que se empieza a acercar a la danza, sí, sobre todo niños. A los niños no les puedes sentar a ver un Lago de los Cisnes de 4 horas porque... Pero sí, Pedro y el Lobo. Pero sí un Pedro y el Lobo. Sí un Pedro y el Lobo, sí una versión de Cenicienta, sí una versión de Hansel y Gretel, de Coppelia, ahora tenemos de la firma Algardé. Sí. Entonces, hemos hecho estas producciones hechas especialmente para, yo digo que es para público joven, porque sí, no nada más es para niños, es para el público que se acerca por primera vez a ver ballet clásico, que va con cierta resistencia de que es que a mí no me va a gustar, sí, que yo también decía que estas compañías internacionales iban a romper esa resistencia, rompían la resistencia de cualquiera, se quedaban fascinados, propios y extraños. Sí. Pero bueno, el Ballet de la Ciudad de México ya aquí a nivel nacional nos ha ayudado también a ir cultivando más público. Sí. Yo creo mucho en los niños, creo que lo que no se inculca, así como mi padre me llevó al Teatro Orientación a ver El Zapatero Remendón, sí, todos los padres deben de llevar a sus hijos, porque no se me olvida al día de hoy. Son de las memorias más bellas que tengo con mi padre. Y creo que es de las herencias más atesoradas que me dejó. El amor por la música, por la danza, por el teatro, por la magia, por los sueños. Sí. Eso es lo que más grande me dejó. Y creo que lo que la danza también más me dio fue la creatividad. Sí. Y la creatividad no nada más es para hacer un baile o para bailarlo. La creatividad sí, está también en conseguir los recursos y hacer posible que estas compañías llegaran a México. Sí. Ahí yo me siento un gran creativo, aunque claro, esté haciendo números. Y mi padre me decía que yo le decía a mi padre que los números y el arte no se llevaban, se tienen que llevar, porque si no, no sale el arte sin números. Claro. Pero la verdad es que ahora viendo las cosas más en retrospectiva, sí ha sido una vida muy... Sí he tenido la bondad de tener una vida muy rica de emociones. Y finalmente, en este momento, y ahora que lo toca, decíamos que se comienza con el principio y también se es del principio, porque aquello que tus padres o tu círculo más cercano te aporta, florece. Y esa mano que un día iba dentro de la mano de su padre al teatro a ver estas obras, hoy nos lleva a otros niños mexicanos, a otros jóvenes mexicanos, a que a través de su mano, de la mano de Arcelia de la Peña, podamos tener acceso a estos hermosos ballets y de alguna manera continuar el cuento a través de las diferentes generaciones en un país además joven, en un país donde los niños hoy en día forman parte indispensable de nuestro futuro. Ahora, maestra, no solamente en ese rango, yo luego cuando leí toda su semblanza dije, es que es tanto y es tan rico que me queda corto el tiempo, pero no quiero dejar de tocar
el hecho del encuentro, segundo encuentro internacional de escuelas, que es muy importante escucharlo de viva voz de usted, que haga una amplia invitación. Yo sé que van a estar ahí maestros de la talla de Rosario Murillo, de la maestra Cristina Lozano, a quien, bueno, es alguien que estimo muchísimo, la maestra Angélica Klen, varias personalidades. Y hay algo que también por ahí que nos habla un poquito acerca de este proyecto que se llama Incubadora, si no estoy mal, de este proyecto coreográfico con toda la amplitud, maestra. Adelante. Pues mira, este segundo encuentro, bueno, por las circunstancias que estamos viviendo, se decidió que iba a ser de manera virtual. No tratamos de poderlo hacer presencial, pero creíamos que nunca íbamos a llegar al momento de poderlo hacer presencial. Las cosas están cambiando, pero bueno, pensé, si no puedes contra ellos, únetele. Si no puedes contra la pandemia, sácale lo mejor que se puede. Y ahorita esta comunicación a través de la digitalidad nos da muchas oportunidades. Entonces, le diseñamos de manera virtual. El eslogan que usamos es que nos reunamos a bailar en la nube, porque supuestamente todo esto se va a la nube, sí. a este universo que no conocemos, pues vayamos allá. ¿Y de qué se trata el encuentro? El encuentro se trata de seguir haciendo crecer a los maestros, seguir haciendo crecer a los alumnos, y también de un poco esa misma filosofía que hizo, que me impresionó mucho de Dance Center, el abrir el espacio para todos. Tú sabes que los concursos de ballet están muy de moda. Hay muchos concursos de ballet y que muchos bailarines han obtenido importantes oportunidades de carrera a través de los concursos. Pero esos son garbanzos de a libra, como se dice. A cada maestro nos toca tener 1, 2, 3, 4 estudiantes que tienen estas posibilidades de brillar en estos concursos. Sí, no son la mayoría. No son. Entonces, mi pregunta era, ¿qué pasa con todos los demás? Claro. ¿En dónde los dejamos? Y entonces el encuentro, la idea que tiene es de que todos los demás estén también en el escenario, estén en la escena, estén en boca de la gente. Sí. Y por eso es que tenemos lo que es la muestra de escuelas, en donde las escuelas presentan sus coreografías grupales, no individuos, no a su estrellita, sino a sus grupos de colectivos, y que nos presenten a esos niños bailar y que podamos empaparnos de ver niños bailando. Ese es lo que es la muestra de escuelas, que será parte del encuentro. También obviamente habrá talleres para maestros y curso para estudiantes con maestros como los que mencionaste. Y la incubadora de coreógrafos es, pues demos oportunidad a que jóvenes y niños y jóvenes hagan sus coreografías. Ahora en casa, ahora los recursos de sacar un celular y grabar y enviarlo por un correo, nos da la posibilidad de que el niño pueda hacer su coreografía o grabada en un jardín, grabada en su recámara, grabada en un estacionamiento, grabada, no sé, donde él sienta que es su danza, que haga su coreografía y que podamos ver muchas coreografías de muchos niños y de muchos jóvenes. Dicen que el coreógrafo no se hace, dicen que el coreógrafo nace, es un talento innato. Pues yo creo que es un descubrirse también. Si no se descubren a sí mismos, nunca van a saber si lo tienen o no lo tienen. Es exponerse. Entonces, esto es algo nuevo de este encuentro, que queremos que los niños, los jóvenes, hagan sus coreografías y no las manden. Ahora esto es del 30 de junio con N hasta el 4 de julio con L. Estamos correctos. Correcto. Porque a veces con la cuestión digital se pueden confundir las letras, entonces siempre es bueno aclararlo. ¿Y cómo puede la gente acercarse? ¿A través de qué página? ¿Cómo pueden informarse más? Sí, tenemos una página que es www.encuentrodedanza.com. Ahí nos encuentran. Ahí está toda la información, la convocatoria, las hojas de inscripción, costos, horarios, materias, todo lo que se va a dar. Ahí está toda la información necesaria.
y bueno, pues ojalá y muchos padres empujen a que sus hijos se metan en este encuentro, a ver gentes de otras escuelas, a ver maestros, a tomar clases con otros maestros. No es que un maestro pueda saber más que otro, aunque sí hay maestros que saben más que otros, por supuesto, pero a veces es para el estudiante, a veces es muy importante escuchar lo mismo que nos dice nuestra maestra, quizás todos los días, pero en boca de otra persona, de otra manera. A veces es cuando nos hace clic. Entonces, estos encuentros funcionan para eso. Sí. Y también para los maestros, pues con los talleres que vamos a dar, ojalá, y también encuentren algo que los enriquezca como docentes. Sí. Viene la escuela, hemos querido que cada encuentro tenga una escuela invitada. Sí. El encuentro anterior fue la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Sí. Ahora es la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, que tú sabes que los cubanos han tenido una influencia fuertísima en el ballet en México. Sí. Y bueno, ellos son nuestros invitados de honor. Van a participar también de manera virtual con los recursos que ellos tienen, pero finalmente lo que me parece maravilloso es hacer posible todo esto a través de la tecnología ahora, y podernos reunir y encontrar y recontrar, activarnos y reactivarnos. Y yo sé que muchas escuelas están padeciendo económicamente porque muchos alumnos han tenido que dejar el estudio del ballet por todo lo que ha conllevado la pandemia, pero que esto sea algo que invite a que regresen alumnos que han bailado antes en otras escuelas, a que los maestros nos muestren lo que han hecho en el pasado, a que estemos tomados de la mano un poco y juntos tratemos de reactivar nuestra actividad. Y creo que un punto muy importante es que la pandemia no limita nuestra creatividad, probablemente la amplía, porque un niño, yo como maestra que llevo al escenario cada 2 años, yo no hago función cada año como tal la gran función. Sí tienen prácticas escénicas, pero no cada año la gran función, porque no se trata de hacer el gran negocio, sino servir a que ellos se desarrollen. Pues estás acostumbrado al vestuario, estás a lo mejor acostumbrado a las luces, a tu práctica, pero el hecho de tener la práctica a lo mejor en tu jardín, o a lo mejor tener la práctica en tu cocina, amplía tu posibilidad creativa, porque a través de una limitación puedes hacer exponer tu creatividad. Entonces creo que es una bellísima oportunidad para que se la den, para que se muestren y para que compartan y se unifiquen en ese vibrar. Y en el caso de los maestros igualmente, quizá probablemente si no hubiera yo estado hoy aquí, no hubiera podido decir, mira maestra, lo tengo desde hace cuántos años y aquí sigue, y es el primero, porque busqué, tengo otros, pero yo dije, quiero encontrar el primero. Entonces ya algunos ya estaban así como, guardo todas mis cosas importantes y esta definitivamente es una de ellas. Entonces, sí, sumar, sí, reunirse así como maestro, compartir hacia dónde vamos, hacia dónde estamos. Son tiempos difíciles para la docencia en México, pero definitivamente nos podemos unir y levantarnos más fuertes y con nuevas perspectivas. Entonces, invitadísimos a este segundo encuentro internacional de danza con grandes maestros de gran nivel, de gran categoría y sobre todo de gran compromiso para con la danza, sumados a la maestra Arceli. Maestra, ha sido un honor recibirla. La verdad es que emocionalmente una gran puerta en su momento. Hoy, un gran agradecimiento. Ha sido muy linda esta entrevista, me has emocionado mucho tú a mí, me siento muy honrada y muy reconocida y te lo agradezco. No, todo México debería de estar diciendo esto, pero bueno, vamos a pensar que yo soy la voz, soy la portadora, y a través de este programa que está comprometido con la cultura, no solo de la danza. Hemos tenido muchos pintores, tenores, está próximamente, en nuestra próxima entrevista tenemos gente de Ópera Estudio Beckman, en fin, es un espacio para difundir y promover
la cultura con la mayor de las voluntades que nace desde adentro. Muchísimas gracias, maestra. Esperamos poder seguir y volvernos a encontrar en otro momento para que nos comente y nos comparta cómo nos fue este segundo encuentro y las nuevas aventuras. ¿Por qué? Porque habla de alguien intrépido, porque habla de alguien que se atreve, porque habla de alguien sensible que se voltea a ver, probablemente, o a lo mejor no se volteó a ver en ese momento tan conscientemente, pero que en este tiempo de su vida podemos decir que hay alguien ahí, por allá, que está haciendo un programa de cultura desde hace ya tiempo y que su primer gran encuentro con la danza a nivel internacional fue aquí. Así es que muchas gracias, maestra, de corazón. Gracias a ti, muchas gracias. Hasta una próxima emisión en este su programa, La Danza de la Vida. Agradecemos a nuestros patrocinadores y a usted por seguir y por sumarse a la cultura y al arte en México.